multiplicar, ¿sí? Porque si estamos hablando de pares de cromosomas, pues aquí dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, de la mitosis, pues tiene que darse una división, se tiene que separar estos cromosomas, etcétera. En el caso de las bacterias ya les había comentado que se están reproduciendo cada 20 minutos. Entonces, si llegara a tener una gran cantidad de cromosomas, pues originaría que se tardaría más tiempo en replicarse. Motivo por el cual las bacterias únicamente poseen un solo cromosoma. Ay, ya me pasó. En el caso de lo que es este cromosoma, es DNA, contiene toda la información genética de la bacteria. Y cuando entra en lo que es fisión binaria es cuando presenta esta forma circular, se da la replicación y una vez que se da la replicación, que se separaron las dos células, comienza lo que es su superenrollamiento. ¿En dónde? En lo que es el nucleoide. Bueno, dentro de lo que son las estructuras bacterianas, cuando vemos ese diagrama al inicio, bueno, esa imagen, perdón, de la bacteria, con todas y cada una de sus partes, veíamos que en el caso de las bacterias existe DNA que se encuentra de forma extracromosómica. A este DNA se le conoce como plásmido. A diferencia de lo que son células eucariotas, vamos a ver que en el caso de las bacterias, aparte de tener la información genética que le va a indicar si tienen flagelos, fimbrias, cómo es su membrana, cómo es su pared, etcétera. En su citoplasma vamos a encontrar que son estos plásmidos. Los plásmidos, al igual que el cromosoma, están constituidos de ADN. Pero la diferencia es que la información genética que contienen es muy poca. Mientras que el genoma bacteriano, su cromosoma, tiene toda la información de la bacteria en cuanto a síntesis de tipo de proteínas, toxinas, cómo va a estar estructurada. Estos plásmidos tienen información genética muy específica. Estos plásmidos, a ver que, como les comentaba, son extracromosómicos, no tienen nada que ver con la información que viene en el cromosoma bacteriano. El problema de los plásmidos es que estos plásmidos sí se pueden incorporar al genoma bacteriano y a partir de ahí ocasionar una mutación. Entonces, de ahí la importancia de conocerlos. Ahora, estos plásmidos tienen una característica muy particular, son autorreplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a depender de lo que es el proceso de fisión binaria para que la bacteria los vuelva a sintetizar. Cuando hablaba del pili sexual, les comentaba que ese pili sexual está involucrado en la conjugación, la transferencia de información genética de una bacteria a otra de forma horizontal. Bueno, ¿qué tipo de información genética es la que va a transferir? La que está en los plásmidos. Entonces, si una bacteria posee este pili sexual y detecta que hay una bacteria que puede recibir ese pili sexual que tiene el sitio de recepción, un sitio de unión, pues los plásmidos de forma automática se van a comenzar a replicar. ¿Para qué? Para que puedan ser transferidos a una gran cantidad de bacterias. Es que, por ejemplo, la bacteria tiene 10 pilis sexuales, ¿sí? Entonces, la replicación de los plásmidos no va a depender de la replicación de la bacteria, ¿sí? Son completamente autónomos. Cuando una bacteria tiene plásmidos, y veremos qué tipo de plásmidos, generalmente tiene el pili sexual. Aunque hay unas bacterias que poseen los llamados plásmidos no conjugativos. Cuando hablamos de plásmidos conjugativos, quiere decir que esta transferencia de la información que llevan va a ayudar del pili sexual. O sea, esa bacteria posee el pili sexual.
Los plásmidos no conjugativos son los que tienen o pueden tener la mayor parte de las bacterias. Estos plásmidos, al igual que la bacteria, cuando entran en fisión binaria se comienzan a replicar para que las dos células que se originen lleven el mismo número de plásmidos o el mismo tipo de plásmidos. ¿Sí? Los no conjugativos se van a pasar a células de siguientes generaciones a través de lo que es la fisión binaria. En el caso de los conjugativos, estos no requieren que la bacteria se replique, únicamente requieren que la bacteria tenga el pili sexual. ¿Para qué? Para que lo puedan transferir. Ahora, en el caso de las bacterias, si yo hablo de un plásmido, independientemente de que sea conjugativo o no conjugativo, es información genética que en ese momento no se está expresando. En el plásmido puede llevar resistencia a un pesado, por ejemplo. Pero en ese momento que ingresa como plásmido a la célula que lo está recibiendo, no va a suceder nada. Generalmente lo que son los plásmidos pueden convertirse en episomas. ¿Qué es esto de episomas? Bueno, que se puedan incorporar al genoma bacteriano. Se dé un fenómeno que se conoce, déjenme se los anoto aquí abajito, como recombinación. ¿Ok? Repito, estos plásmidos son altamente recombinables. ¿Qué se refiere a esto? Que se pueden unir al genoma bacteriano. Cuando se da esa unión, estos plásmidos se denominan episomas. Cuando están únicamente en el citoplasma, sin expresar la información genética que llevan, son plásmidos, ¿sí? Y repito, esos plásmidos tienen una alta frecuencia de recombinación. Se pueden unir al genoma. ¿Qué va a suceder cuando se une al genoma? Que esta información genética que llevan se va a poder expresar. ¿Sí va quedando claro ahorita esto de los plásmidos? Sí. Sí. Al igual que lo que es el cromosoma bacteriano, pues los plásmidos, si nosotros los vemos en una fotografía con microscópico electrónico de barrido, se verían así, ¿sí? Siempre se esquematizan de forma circular, al igual que el cromosoma, pero ya vimos que realmente no es un círculo perfecto, ¿ok? Son extracromosómicos, así son los plásmidos. Les comentaba que hay plásmidos de dos tipos, los conjugativos, los no conjugativos. Este primer esquema que está aquí arriba serían plásmidos no conjugativos. Cuando la bacteria entra en fisión binaria, insisto, estos plásmidos se autorreplican para que las dos células que se están formando tengan el mismo tipo de plásmidos o números. Porque a lo mejor estos plásmidos, este es distinto a este. Entonces, no conjugativos se van a transferir a otra bacteria cuando se da la fisión binaria. En el caso de lo que son los conjugativos, que son los que vamos a ver un poquito más a fondo, esos sí requieren la intervención de un pili sexual. El pili sexual va a ayudar a que pasen estos plásmidos. Ahora, estos plásmidos pueden permanecer mucho tiempo en el citoplasma bacteriano y esa información que llevan no es expresada. En el momento en que se convierten en episomas, que sería esto que aquí se está marcando, ahí se ve la línea azul, que es el plásmido, en ese momento es cuando la información genética que llevan se expresa. Y en el momento que esta bacteria entre en una fisión binaria, las dos células hijas van a llevar esa información genética y ya la van a poder expresar. ¿Ok? Entonces aquí algo muy importante con los plásmidos, repito, es que se pueden transferir
a través de lo que es fisión binaria o a través del proceso de conjugación. Esta es una idea de cómo puede estar estructurado un plásmido. Cuando se habla de ingeniería genética en bacterias, les había comentado que nosotros podemos inducir a que una bacteria produzca una hormona, una enzima, una vitamina. En el caso de los plásmidos, que es lo que mucho se utiliza para este fin, nosotros podemos controlar la información genética que lleva. Si se fijan en este caso, les está ejemplificando un plásmido R. Veremos que el R son los de resistencia a los antibióticos. Entonces aquí se marcan los genes de resistencia a tetraciclina, carbenicilina, cloranfenicol. ¿Ok? Generalmente las bacterias que obtienen su resistencia a través de que se apliquen malos tratamientos con un antibiótico, aparte de llevar la información de resistencia contra estos antibióticos, también la información genética para que se dé la síntesis del pili sexual. Si recuerdan cuando les comenté del pili sexual, les hablaba de la F+ y de la F-. La F+, haciendo referencia a la bacteria que tenía el pili sexual y el plásmido, y la F- la que no tenía estas características. Les comentaba que cuando este plásmido se transfiere y pasa a el genoma, se expresa, ahora si esta bacteria se convierte en F+, ¿por qué? Porque ya puede sintetizar pili sexual, puede replicar esos plásmidos y ya tiene esta información de resistencia a lo que son los diferentes antibióticos. ¿Sí? Este es un ejemplo. Aquí les habla, los que están en azul, son los genes RTF. Los genes para alta frecuencia de recombinación. Lo que les decía, estos plásmidos se convierten en episomas. Entonces, estos genes que están en azul van a ayudar a que esta información genética se una directamente al cromosoma y se exprese. ¿Ok? Entonces, para nosotros, ya a nivel clínico, el conocer esto es muy importante porque, como les decía, las bacterias pueden adquirir rápidamente resistencia a un antibiótico. De la importancia de lo que vieron la semana pasada en el laboratorio, de que se sepa qué tratamientos tuvieron esos animales. Porque a lo mejor yo me estoy topando con la misma bacteria, la cual ya se volvió resistente al tratamiento que le estén dando, entonces yo necesito utilizar otra alternativa. Entonces, en estos plásmidos que vamos a revisar, que son los conjugativos, ¿sí? Y no conjugativos, tenemos que los más interesantes a nivel medicina veterinaria van a ser estos, los plásmidos R, los que llevan información de resistencia a antibióticos. Existen también algunos plásmidos que presentan resistencia a diferentes metales pesados. Otros importantes son los plásmidos de virulencia. A lo mejor esa bacteria no era capaz de producir una toxina que llegara a matar a un animal. Bueno, en los plásmidos puede ir esa información. También puede llevar información de factores que le permitan atravesar tejidos o factores que le permitan adherencia a los tejidos. A lo mejor esa bacteria que recibió este plásmido no tenía cápsula y ese plásmido lleva la información para síntesis de la cápsula. Entonces esa bacteria ya se vuelve más virulenta, ¿sí? Con una mayor capacidad de ocasionar daño. Producción de bacteriocinas. Ya les había comentado que en el caso de las bacteriocinas son sustancias químicas que producen células, bacterias, perdón, de la micro para impedir que se establezcan otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
cuando está una infección, hablemos a nivel intestinal, cuando existe una infección intestinal, las bacterias que forman parte de esta microbiota van a liberar estas bacteriocinas. Entonces, esa información genética se les pueden pasar por bacterias, porque en intestino no nada más tenemos un solo tipo de enterobacterias, hay una gran variedad. Entonces, pueden pasarle esa información a otra bacteria para que se produzca una mayor cantidad de bacteriocinas y, por decirlo de una forma, proteger su hábitat. Ya les había comentado de los dichosos sideróforos. Las bacterias, para poderse replicar, requieren hierro. Entonces, este hierro lo van a ir obteniendo del sitio donde están sobreviviendo, ¿sí? Puede ser dentro de un hospedero, puede ser en el medio ambiente. Entonces, los sideróforos lo que van a hacer es secuestrar ese hierro. ¿Para qué? Para que la bacteria lo tenga disponible en el momento que entre en una fisión binaria. Y algunos plásmidos también pueden llevar la información genética para que esa bacteria degrade un carbohidrato en particular. Ahora, ¿por qué hablamos de esto del uso de los carbohidratos? Ya veremos en el caso de identificación bacteriana que muchas de las pruebas que nos ayudan a identificar especie están basadas en utilización de carbohidratos. Las bacterias, vamos a decirlo así, ya tienen un patrón específico. Si nosotros a través de un plásmido le cambiamos esa información, entonces ahora esta bacteria va a degradar una mayor o menor cantidad de carbohidratos, ¿ok? Entonces les decía, de estos plásmidos, a nosotros como médicos los que más nos interesan son estos de resistencia. ¿Por qué? Porque son los que nos originan problemas en los tratamientos cuando existen bacterias involucradas. Pero insisto, estos plásmidos nosotros los podemos elaborar a nivel de laboratorio, diseñarlo con la información genética que yo quiero. Si yo quiero que esta bacteria produzca una enzima en particular o una vitamina, por ejemplo, pues voy a meter ahí el gen. Esto va a permitir que yo voy a forzar o yo puedo forzar que entre este plásmido, y el plásmido, como también lleva genes de recombinación, pues este plásmido fácilmente se va a unir a lo que es el cromosoma bacteriano. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte de los plásmidos? Sí. Sí, insisto, son DNA completamente distinto al que lleva el cromosoma. Ulises, adelante. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con deficiencia de hierro, le podríamos dar el hierro tomado o inyectado, pero antes es como que forzoso desparasitarlos, o no hay problema. Eso no tiene que ver con las bacterias, ojo. A ver, si nosotros hablamos de que el paciente tiene un déficit de hierro, eso no quiere decir que la bacteria no va a proliferar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la bacteria, vamos a ver que en el organismo puede obtener el hierro directamente de la sangre o directamente de determinados tejidos. No sé si quede claro. Ojo con esto, ¿eh? No se me confundan con déficit de, en este caso, hierro en el animal al crecimiento de la bacteria. Pero, profesora, si la bacteria consume el hierro, ¿no notaríamos entonces sí una decaída? No. No, porque no es tan elevado. Lo que pasa es que la bacteria comienza a secuestrar el hierro. Entonces veremos que en el caso del organismo tiene mecanismos de defensa para evitar esto. O sea, en un proceso infeccioso, cuando la bacteria ocupa hierro, veremos que esta bacteria tiene estos sideróforos, sí los tiene,
pero el organismo también tiene una forma de secuestrar hierro, de no dejárselo tan disponible al microorganismo. Entonces aquí la bacteria se tiene que valer de otros métodos. Otros métodos como podría ser degradación de tejidos a través de una serie de enzimas. Y de ahí va a obtener su hierro. ¿Sí va quedando o no va quedando? Ahora, cuando estamos hablando de un paciente que tiene déficit de algún nutriente en particular o de algún elemento en particular, si existe una infección, sea viral, bacteriana, pues lo más seguro es que si no se lleva un adecuado tratamiento, ese paciente no tiene un buen pronóstico en cuanto a lo que sería ya un tratamiento. Si queda, no queda, quedó más dudas. ¿Qué es una bacteriocina? Una bacteriocina es un antibiótico, es una sustancia química, que es como un antibiótico, pero que en este caso secretan las bacterias que forman parte de la microbiota. Y su finalidad es evitar que otras bacterias lleguen y se establezcan en ese sitio. Si una bacteriocina es lo mismo que un antibiótico. ¿Sí quedó? ¿No quedó? Oigo un silencio ahí sepulcral. Profesora, Adelante. tengo una duda. ¿Los genes RTF iban a ser los de alta frecuencia de recombinación? De recombinación. Los Y que esos le van van a, a... Ajá. perdón, ¿y esos van a ser los episomas? Eso es lo que lo convierte en episoma. Ok. El plásmido recibe el nombre de episoma cuando se integra a la información del cromosoma bacteriano. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctora, gracias. Bueno. ¿Qué vimos ya? Vimos pared, vimos cápsula, vimos membrana, vimos flagelos, vimos fimbrias, vimos cómo es el cromosoma bacteriano, cómo son los ribosomas bacterianos, los plásmidos, ¿sí? Los plásmidos, igual que lo que son flagelo, fimbrias, son estructuras que las bacterias pueden poseer o no. Vimos que todas estas estructuras van a tener una función determinada para la bacteria, pero en ningún momento tocamos la parte de reserva de nutrientes. ¿Por qué? Porque las bacterias, solamente unas cuantas, que es lo que vamos a revisar ahorita, tienen la capacidad de generar estructuras en las cuales van a reservar nutrientes. Entonces, esta última parte que revisamos en cuanto a estructuras que pueden poseer las bacterias se refiere a lo que son las inclusiones o gránulos. Sí, lo pueden encontrar como gránulos o inclusiones intracitoplasmáticas. Estas inclusiones no las presentan todas las bacterias. ¿Ok? Aquellas que las presenten, pues les va a conferir una capacidad de sobrevivir en ambientes adversos. ¿Cuándo se van a formar esas inclusiones? Generalmente cuando hay ausencia o comienza a carecer alguna otra sustancia. Pero repito, no todas las bacterias pueden producir inclusiones intracitoplasmáticas o gránulos intracitoplasmáticos. Entonces, vamos a ver que estas inclusiones se van a encontrar en el citoplasma, envueltos o no en una estructura de origen proteico. ¿Sí? Puede que estén dentro de una estructura proteica o sencillamente se encuentren en el citoplasma. Van a ser conocidas como inclusiones orgánicas, cuando lo que se está conservando o guardando es una fuente de carbono o de nitrógeno, e inclusiones inorgánicas, cuando la fuente es fósforo o azufre.
¿Ok? Si ustedes recuerdan, dentro de lo que son los elementos básicos para un ser vivo, es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Ajá. Entonces, aquí están incluidas estos. Solamente, insisto, algunas bacterias van a tener la capacidad de formar estas inclusiones. E insisto, va a ser únicamente en condiciones donde hay carencia de algún otro tipo de nutriente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son las inclusiones orgánicas. Estas inclusiones orgánicas van a ser, como ya les había comentado, una reserva de carbono, una reserva de nitrógeno. Existen, por ejemplo, las inclusiones que son de almidón o de glucógeno. Estas inclusiones, básicamente, lo que van a conservar es o a guardar es nitrógeno. ¿Bajo qué condición se forman estas inclusiones? Pues cuando la bacteria está en un ambiente donde hay suficientes fuentes de carbono y energía. Ahora sí que cuando está en el ambiente propicio, que aparte de su propio metabolismo, hay un excedente de fuentes de carbono y de energía, la bacteria comienza a guardar inclusiones de almidón o de glucógeno que le van a servir como fuente de nitrógeno, ¿sí? Y la fuente de nitrógeno, recuerden que va a ser una base para síntesis de proteínas. Entonces, ciertas bacterias pueden tener este tipo de inclusiones, las de almidón o de glucógeno. Algunas de estas inclusiones veremos que se pueden observar al microscopio. En el caso de estas de almidón o de glucógeno, se pueden observar utilizando Lugol. A lo mejor por ahí, en algún, a lo mejor desde la secundaria, o a lo mejor en el bachillerato, o a lo mejor nunca lo hicieron o lo vieron. Había un experimento que hacían en lo que es las manzanas, ¿sí? Para ver cuánto almidón tenían. Y le ponían yodo. Bueno, aquí es algo semejante. El Lugol tiene una base de yodo. Entonces, cuando se sospecha o cuando se somete a una bacteria a esta condición, donde hay una gran cantidad de fuentes de carbono y de energía, se puede ver si la bacteria produce o no estas inclusiones, agregando al frotis bacteriano Lugol, nada más. No se le pone otro colorante, únicamente Lugol. ¿Cómo se va a ver al microscopio? Bueno, en el caso de que se tenga una bacteria que está produciendo una gran cantidad de reservas de glucógeno, puede que sea un color pardo rojizo, que en el citoplasma bacteriano se ven ahí puntitos pardos o marrones o rojizos. Y en el caso del almidón, se pueden ver puntitos de color azul, ¿sí? Esto, repito, no se puede ver en todas las bacterias. No todas las bacterias pueden almacenar nitrógeno en forma de almidón o de glucógeno, ¿sí? Solamente algunos. En el caso, por ejemplo, de lo que son los actinomicetos van a producir inclusiones de hidrocarburos. Esto puede ser en ambientes donde comience a carecer energía. Entonces la bacteria lo que va a reservar es carbono. ¿Ok? Esto se ha visto muy frecuente en las bacterias que pertenecen a este grupo de los micetos. Una de las inclusiones más comunes que producen algunos géneros bacterianos en particular son las inclusiones de PHB o de polibeta-hidroxibutírico. Estas inclusiones se van a formar cuando en el ambiente comienza a carecer el nitrógeno. ¿Qué es lo que van a guardar? Carbono.
¿Ok? Un ejemplo es el género Bacillus. Ahorita más adelante veremos lo que es la espora bacteriana. ¿Sí? Entonces, en el caso de Bacillus tienen la capacidad de producir estas inclusiones, principalmente cuando va a iniciar la esporulación. Cuando comienza a detectar que en el ambiente ya comienzan a carecer los nutrientes, comienza a reservar este carbono en forma de PHB. Y una tinción que nos puede ayudar en el caso de las de PHB a ver si la bacteria produjo o no estas inclusiones de la tinción con el negro sudal. Ahorita vamos a ver una imagen. Entonces, en el caso de estas inclusiones orgánicas, insisto, van a ser reserva o de carbono o de nitrógeno, únicamente en situaciones donde a lo mejor la bacteria ya está en estrés. ¿Qué quiere decir que esté en estrés? Que comiencen a carecer nutrientes. O como vimos en el caso de las inclusiones de almidono de glucógeno, es un ambiente donde hay un exceso de carbono y de energía. Entonces la bacteria comienza a formar este almidono o glucógeno para tener una reserva de nitrógeno. Insisto, no todas las bacterias son capaces de producir inclusiones. ¿Ok? ¿Sí quedan claras estas inclusiones, lo que son las orgánicas? Sí. Bueno, vamos a ver. Ok. Esta es son imágenes, ¿sí? De lo que es una bacteria en particular, en la cual se sometió a diferentes niveles de estrés, y repito, estreses que comiencen a carecer nutrientes, para ver la producción de estas inclusiones, ¿sí? Y estas son inclusiones de PHB. Entonces, si nosotros revisamos, ya le avancé, espérenme, ahí está. Ok, si nosotros vemos en esta primera imagen, aquí apenas se alcanzan a ver los bacilos, que son de color rojo. Y acá se ve todo como oscuro, como morado. Bueno, todas esas son inclusiones de PHB. Cuando la bacteria, repito, se somete a ciertas condiciones de estrés, las va a comenzar a reservar. Pero ya cuando esta bacteria las comienza a utilizar, que ya es en estas imágenes, en estas inferiores, pues vamos a ver que su cantidad comienza a reducirse. Ya en algunas bacterias ya ni se alcanza a visualizar. Todos estos puntitos que se ven más oscuros en cada una de estas imágenes son esas inclusiones de PHB. Aquí repito, la bacteria se sometió a diferentes niveles de estrés, ¿sí? En cuanto a lo que son los nutrientes, para ver la cantidad y cómo iba utilizando estas reservas, ¿sí? Cuánto tiempo tardaba, por ejemplo, en sobrevivir en un ambiente donde ya no tuviera el nutriente necesario, pero sí tuviera estas inclusiones. ¿Ok? Entonces, estas inclusiones sí se pueden llegar a visualizar, pero aquí sí se necesita muchísima experiencia para no confundir estas inclusiones con bacterias, por ejemplo, gram positivas. ¿Sí? A lo mejor si yo les pone una imagen así, podrán decir, pues, bueno, ahí hay moradas y ahí hay rojas, entonces hay gram positivas y gram negativas. No, en realidad esto se ve negro, se ve más oscuro. De inclusiones inorgánicas hay una gran variedad, pero a nivel médico, de estas dos que están aquí mostradas, las que más nos interesan son estas, los gránulos metacromáticos o también conocidos como gránulos de volutina. ¿Por qué? Porque veremos que un género en particular los va a producir. En el caso de los glóbulos de azufre, de lo que son todas las bacterias que se encuentran en volcanes, en geysers, en ambientes poco propicios, vamos a decir, para la vida como la conocemos,
¿sí? Ahí también hay bacterias. Y esas bacterias tienen otra forma de llevar a cabo su metabolismo, también tienen otro tipo de nutrientes. Bueno, en el caso, por ejemplo, aquí está marcada bacterias fotosintéticas. Algunas de ellas pueden reservar azufre en forma de glóbulos. Este azufre la van a utilizar principalmente a nivel de su metabolismo para que sea el donador de electrones durante todos sus procesos de oxidación. ¿Sí? Entonces, en el caso de este tipo de bacterias, van a tener esa capacidad de reserva de azufre a través de sus glóbulos para llevar a cabo que funcione como donador de electrones durante los procesos de oxidación en su metabolismo. ¿Okay? La que más nos interesa, porque es la que encontramos más frecuentemente, son estas inclusiones de polifosfatos, es decir, comúnmente los conocemos como gránulos de volutina o metacromáticos. Para el caso de medicina, el género Corynebacterium es el que va a producir estos gránulos metacromáticos o el que tiene la capacidad de producir estos gránulos metacromáticos. Entonces, nosotros podemos inducir a que la bacteria los produzca. ¿Cómo va a ser? Poniendo a la bacteria en un ambiente donde comiencen a carecer los sulfatos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a guardar la bacteria? Fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico nosotros sabemos que si hablamos a nivel metabolismo, va a ayudar mucho para la síntesis de ATPs, ¿sí? O de precursores de energía. Entonces, en el caso del género Corynebacterium, vamos a ver que se pueden formar estos gránulos de volutina o metacromáticos. Estos solamente se originan a partir de que en el ambiente donde están las bacterias comienza a carecer del sulfato. Aquí el término que se emplea o que se conoce que es el de metacromáticos es porque estos gránulos, por decirlo de una forma, cambian de color. De los colorantes que se emplean para visualizar si la bacteria produjo estos gránulos metacromáticos están el azul de toluidina y el azul de metileno envejecido. Colorantes que su nombre lo indica son de color azul. Bueno, cuando estos entran en contacto con estos gránulos de polifosfato o gránulos de volutina, se ven de un color distinto. Se ven de color rojo. ¿Sí? Por decirlo de una forma, cambian de color. Entonces, en el caso del género Corynebacterium, repito, van a ser de los géneros bacterianos de interés médico que van a producir estas inclusiones inorgánicas. ¿Ok? ¿Dudas con las inclusiones inorgánicas? No, profesora. Repito, nada más reviso estas dos porque de estas dos la más importante es la de polifosfatos. No quiere decir que sean las únicas. Si ustedes revisan, hay algunas inclusiones que son de gas. Incluso hay reserva de algún gas como el hidrógeno, como el nitrógeno. Pero normalmente bacterias patógenas pues no entran en esa clasificación. Entonces, vean, aquí están gránulos metacromáticos con el género Corynebacterium, pero aquí la diferencia es el tipo de tinción. Si se fijan aquí en la tinción de Albert, como que se hinchan los gránulos y son estas esferas que se ven más oscuras. ¿Ok? Acá es la tinción con azul de metileno. Y aquí, bueno, aquí es donde más se alcanza a ver la diferencia. Si se fijan aquí en esta bacteria en particular, ahorita lo voy a borrar, se ve la mitad azul y la mitad roja. Aquí, por ejemplo, está señalizando en la esquina un extremo de color rojo. ¿Sí? Y aquí estos puntitos que se ven
son de color rojo. Les decía, por eso son metacromáticos. ¿Por qué sé que es un Corynebacterium? Porque vean, les decía que los Corynebacteriums se pueden agrupar en formas B, que es lo que estamos viendo aquí. La agrupación, formas B. Entonces, en el caso de estos, reciben ese nombre porque cambian de color. ¿Okay? En vez de verse azules, se van a ver rojizos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, doctora. ¿Ninguna? ¿Todo clarito como el agua? Bueno, para los que llegaron tarde, recuerden que cuando ingresen, inmediatamente pongan presente en el chat que es su asistencia. Vamos a revisar ya la última estructura de lo que es bacterias, pero aquí, jóvenes, vamos a hablar ya de géneros en particular. La última estructura que revisamos es la espora bacteriana. ¿Qué les dijeron de la espora la semana pasada en el tema de esterilización? ¿Qué les comentaron de la espora? Que son partículas liberadas por algunas bacterias y pues que estas llegan, pues ahora sí que al sistema respiratorio y ya, es lo que recuerdo. Bueno, esas podrían ser esporas de hongos, pero la espora bacteriana, ¿con qué tema lo revisaron por ahí de laboratorio? En esterilización. Esterilización. Para que algo esté estéril, necesitamos que esté libre de ¿qué? Iban a estar en un bioindicador, ¿no? No, pero antes de eso. Para que algo esté estéril, tiene que estar libre de ¿qué? Hoy les utilizaron dos partículas. De microorganismos. Ese es uno, pero ¿de qué más necesitan estar libres? Voy a ahorcar, jóvenes. De lo que les indicaron en esterilización es que para que una superficie esté estéril, tiene que estar libre de microorganismos en sus formas vegetativas. ¿Alguien recuerda qué es eso de formas vegetativas? Que yo también he mencionado aquí el término. ¿Qué es una forma vegetativa de un microorganismo? ¿O a qué se refiere ese término? Su metabolismo está activo. Que su metabolismo está activo, que se está reproduciendo. Y les hablaron de sus formas de resistencia, ¿sí? En las formas de resistencia está precisamente la espora bacteriana. Yo no puedo decir que una super estéril si no está libre de esporas bacterianas, porque veremos que en la estructura de la espora, cada una de las capas que la comprenden le van a conferir una resistencia a una gran cantidad de agentes físicos y químicos. Entonces no son tan sencillas de eliminar. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en el caso de la espora bacteriana va a ser producida únicamente por 3 géneros de importancia médica: Bacillus, Paenibacillus y Clostridium. Cuando, por ejemplo, mi muestra es sospechosa de traer alguno de estos 3 microorganismos, yo lo que espero ver en una tinción es la presencia de esporas. ¿Bajo qué condiciones
se va a formar esta espora bacteriana, generalmente cuando carecen nutrientes. Carbono, nitrógeno, fósforo, los más comunes, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en el caso de Clostridium, puede ser la presencia de oxígeno. Si recuerdan, cuando les hablé de las famosas taxias bacterianas, les comentaba que hay bacterias que van a ir hacia ambientes donde haya menor concentración de oxígeno o nula concentración de oxígeno, porque para estas bacterias el oxígeno es letal. Bueno, el género Clostridium va a esporular en ambientes donde hay alta concentración de oxígeno, ¿sí? Otro tipo de bacterias que no esporulen, en ese ambiente se va a morir. Pero la bacteria, cuando comienza a recibir esa señal química de que no hay, que más bien que hay una alta concentración de oxígeno, comienza este proceso de endoesporulación. En el caso de Paenibacillus, de Bacillus, generalmente es cuando no hay algún tipo de nutriente. Lo que les decía hace rato, una situación de estrés para una bacteria es que comiencen a carecer los nutrientes. Vimos que algunas pueden producir inclusiones, pero llegará algún momento que esas inclusiones se les acaben y esas bacterias se van a morir. En el caso de la espora bacteriana, puede sobrevivir incluso miles de años. Cuando se abrieron, por ejemplo, las tumbas en Egipto, se encontraron tanto esporas de hongos como esporas de bacterias. Y las bacterias todavía tienen la capacidad de pasar a su forma vegetativa. Entonces, la espora bacteriana es una estructura muy resistente. No está la bacteria en su forma vegetativa, pero tiene lo elemental para que cuando existe un ambiente favorable, pasen a su fase vegetativa. ¿Ok? Entonces, en el caso de una esterilización, lo que a nosotros nos interesa es principalmente eliminar esporas. Yo no puedo decir que algo esté estéril si esa superficie tiene esporas bacterianas. En el caso de la formación de las esporas bacterianas, repito, la señal, que no está aquí, déjenme poner aquí una línea, la señal aquí sería esa privación de nutrientes, o si es el género Clostridium, esa ausencia de oxígeno. Esa es la señal para la célula vegetativa, ¿sí? O la bacteria en su fase vegetativa, para que inicie el proceso de endoesporulación. Porque toda esta estructura se va a formar dentro del cuerpo bacteriano. Una vez que ya está formada la endospora, esta endospora va a destruir a la célula vegetativa que la originó. Esa célula vegetativa, de hecho, ya estaba muerta, ya nada, ahora sí que nada más es el cascarón, ya todo lo que requería el esporo ya lo guardó, ahora sí se libera la endospora. La endospora se va a encontrar, veremos que para ciertos géneros en particular se va a encontrar en zonas geográficas definidas o en algún tipo de suelo muy característico, ¿sí? Esta endospora se dice que está en una fase o en una etapa de criptobiosis. No está viva al 100% hablando de que lleve a cabo su metabolismo. Su metabolismo está detenido, pero la bacteria tiene los elementos básicos para que cuando llegue aquí una señal de que ya hay un ambiente propicio, inicie la germinación. Vamos a ver que en el caso de esta estructura está recubierta de una doble membrana. Y les decía que la membrana citoplasmática, la función que tiene es detectar señales químicas. Entonces, esa segunda membrana es la que detecta que el ambiente ya está favorable. Y es cuando inicia el proceso de germinación. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar cómo es que primero se forma esta espora bacteriana.
Cuando la bacteria recibe esa señal de que ya en el ambiente hay carencia de nutrientes, de que el ambiente ya comienza a ser adverso para que pueda sobrevivir en su fase vegetativa, la bacteria inicia la formación de la endospora. En la primera etapa, como ya hemos hablado un poquito de la fisión binaria, el proceso es similar. Se replica el DNA. Recordemos que aquí están involucrados estos que son los mesosomas, que lo que van a hacer es anclar. Se replica el DNA, ¿sí? Se va a dar la división únicamente de la membrana citoplasmática. Si se fijan aquí en esta imagen, esta que está más clarita es la pared celular. La pared celular en este proceso únicamente aumenta de tamaño, pero no se va a dividir. Cuando la bacteria va a formar la endospora, lo único que se va a dividir es la membrana citoplasmática, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Para qué? Para formar a lo que algunos llaman la preespora, que va a ser esta parte, ¿sí? De estas dos, que aparentemente van a ser dos células, solamente una es la que va a dar el origen a esta espora. Entonces, repito, el proceso inicia igual que una fisión binaria. Se replica la información genética, queda anclada cada uno en uno de los polos, ¿sí? Pero cuando ya está este anclaje, lo que se va a dividir es la membrana citoplasmática. En el siguiente paso, vamos a ver que esta membrana citoplasmática, que está aquí marcada como primer membrana, aparentemente se reduce de tamaño, pero va a ser recubierta por la membrana citoplasmática de lo que iba a ser la otra bacteria. ¿Ok? Es lo que está aquí marcado como segunda membrana. Después de que se recubre, si hagan de cuenta que la engulle, vamos a ver que esta espora va a tener una doble membrana. Lo que es la información genética de lo que les decía hace rato, el cascarón, de la bacteria que le da origen, se comienza a desintegrar, ¿sí? Esa bacteria, la que dio origen a la espora, se comienza a morir. Entonces, en esta segunda etapa, la membrana citoplasmática de la célula que le dio origen va a recubrir a lo que va a ser la espora. Y vamos a ver que esta espora va a tener dos membranas citoplasmáticas. En el siguiente paso, en estas membranas, en el espacio comprendido en estas dos membranas, se comienzan a depositar una serie de sustancias. Ahorita vamos a ver qué hay en cada una de las etapas, pero entre estas dos membranas se comienza, por ejemplo, a depositar el peptidoglicano, comienza a ingresar calcio, comienzan a ingresar una serie de sustancias que le van a ayudar a esta estructura a sobrevivir. Les decía, esta bacteria que le da origen ya está muerta. Ahorita nada más le está sirviendo a la espora como protección, porque aquí está la membrana citoplasmática, la pared celular, perdón. La pared celular va a proteger a esta estructura en lo que termina, por decirlo de una forma, de madurar. La va a proteger de los cambios de presión osmótica y otra serie de circunstancias que la puedan llegar a destruir previo a que sea liberada. Entonces se comienza a reservar nutrientes, comienzan a entrar otro tipo de sustancias, se comienza a sintetizar ahí peptidoglicano y posteriormente se va a formar
una cubierta. ¿Ok? Vamos a ver que esta cubierta está constituida de una proteína muy particular. Si se fijan aquí, ya ni siquiera esquematizan lo que estaba de la bacteria que le dio origen. Únicamente queda el cascarón que está ayudando con la pared celular a proteger a esta endospora. Se denomina endospora porque todavía está dentro del cuerpo de la bacteria. ¿Ok? Ahora, en el caso de algunas bacterias, previo a su liberación, por encima de esta cubierta, van a formar una estructura que se conoce como exosporio. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La mayor parte de las bacterias no ser, pero es una de las capas que puede tener la espora. Generalmente la mayoría llega únicamente hasta lo que es la cubierta. Y una vez que ya esta estructura, por decirlo de una forma, ha madurado, ahora sí, lo que hace es destruir o romper con la célula que le dio origen y liberarse, ¿sí? Una vez liberada, pues ya hablamos de esporas bacterianas. Lo que encontramos en la naturaleza son esporas bacterianas. Esta, por ejemplo, pues bueno, no tiene el exosporio que veremos más adelante. Este llega únicamente hacia lo que son la cubierta o las cubiertas, ¿sí? Que básicamente son estructuras proteicas. Entonces, en este proceso de formación de la espora, vamos a ver que la bacteria reserva una gran cantidad de nutrientes para sobrevivir en ambientes adversos. Voy a ponerles ahorita, déjenme detener esto, un video para que vean cómo se da este proceso que acabo de mencionar. Ok. Bien, a ver, vamos a, y les voy a explicar una. Cuando ustedes se topen con videos en inglés en YouTube, ustedes les pueden poner subtítulos, ¿sí? Por si no han visto esa característica, le dan ahí en configuración y les da los subtítulos, ¿sí? Como este video viene en inglés, pues vienen que se genere en inglés automáticamente. Pero estos subtítulos yo los puedo cambiar. Yo si los quiero que se traduzcan al español, pues le voy a dar, ya que active a que se generen los subtítulos en inglés, le puedo poner a que se traduzca automáticamente. Y aquí ya nada más busco español. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar con el audio original y ahorita yo ya le habilité que aparezcan los subtítulos en español. Entonces me silencio, está cortito el video para que ustedes lo vean. Spore-forming bacteria grow as vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environmental conditions are not adverse. When nutrients are depleted or conditions become adverse, spore formation is initiated. The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into two complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by two membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the two membranes of the developing spore to form the cortex. Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell and the mature spore is released.
Spore-forming bacteria grow. Sí quedó así un poquito más claro de cómo se forma la espora bacteriana. Ahorita vamos a ver qué hay en cada una de estas capas y qué es lo que va guardando. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. profesora. De todas formas, ese video se los voy a dejar ahí en la plataforma para quien lo quiera revisar. Si no quedó clara alguna parte de las que acabamos ahorita de mencionar. Ahora, esta endospora, ¿cómo está conformada? Ahorita hablaba del dipicolonato de calcio, hablaba del peptidoglicano. Vamos a ir viendo qué es lo que se encuentra en cada una de estas partes y para qué le van a servir a esta estructura. Porque les decía, es una estructura que resiste a agentes físicos y químicos. Entonces, cada una de estas partes le va a conferir a la bacteria una protección. Ahora, antes de iniciar, ¿se acuerdan cuáles les dije que eran las estructuras que son vitales para una bacteria? ¿Me las pueden decir? Si yo le quito a la bacteria una estructura, tal X estructura, se va a morir. ¿Cuál ¿Puede es? ser la membrana? Membrana. Membrana citoplasmática es una. Los ¿Qué otra? ribosomas Ribosomas es otra. ¿Qué otra? y la información genética. La información genética, el cromosoma o el DNA. ¿Y qué más? Me falta una. Pared celular. Pared celular. ¿Sí? Pared celular. Si yo a la bacteria, me regreso a la anterior, le quito una de esas 4 estructuras, yo la voy a matar. En el caso de la espora bacteriana, va a reservar estas 4 estructuras, ¿sí? A lo mejor si esta bacteria producía, como vimos, una inclusión intracitoplasmática, ahorita no le va a interesar. ¿Por qué? Porque no le va a servir. Ajá. Entonces, vamos a ver que en lo que son las partes de la endospora, van a estar incluidas estas 4 que acaban de mencionarme, porque cuando esta estructura se encuentra en un ambiente favorable, va a pasar a su fase vegetativa. Entonces, en su fase vegetativa necesita esos 4 elementos básicos, ¿sí? Ya lo demás es accesorio. Si, por ejemplo, esa bacteria produce fibras, bueno, pues hasta que salió, germinó, ya es cuando comienzan a sintetizar sus demás estructuras. Por lo pronto, en el caso de la formación de la espora bacteriana, principalmente se tienen que conservar esas 4 estructuras. La estructura que se encuentra en el centro, ¿sí? Va a ser el protoplasto o núcleo. Para no confundirnos tanto con el protoplasto, que se forma de quitarle momentáneamente la pared celular a una bacteria, vamos a hablar del núcleo. En el núcleo, vamos a ver, ahorita se vio en los videos, se los expliqué, que va a estar rodeado de membrana citoplasmática, ¿sí? Esta es la membrana citoplasmática que se va a conservar para la célula vegetativa. Esta es la que recibió la señal de que ya hay un ambiente adverso. Va a tener su cromosoma, ¿ok? Va a tener, déjenme cambiar la línea. Va a tener sus ribosomas. Ya estamos hablando de 3 estructuras básicas para la bacteria, se encuentran aquí en el núcleo. Va a estar rodeado, repito, por esta membrana. Se va a encontrar dentro el cromosoma, el que se replicó. Se van a encontrar ribosomas, va a existir una reserva de ribosomas. Vamos a encontrar una serie de proteínas denominadas ASP. Estas ASP son las siglas en inglés para proteínas pequeñas ácido-solubles. Son proteínas que le van a ayudar a iniciar la síntesis de proteínas. Hagan de cuenta que es como un precursor. Y el 3-fosfoglicerato. ¿Alguien recuerda dónde encontramos el 3-fosfoglicerato? ¿En qué proceso metabólico?
glucólisis. En glucólisis, si ustedes revisan lo que es la glucólisis, cuando se separa en dos moléculas de 3 carbonos, lo que tenemos es fosfoglicerato. Entonces, este ya está listo para formar ácido pirúvico y de ahí irse a cualquier sitio, ¿sí? Si requiere otro carbohidrato, lípido, proteína, etcétera. Acelera este proceso. Bueno, aparte de esto, la bacteria, en ese momento que inicia la esporulación, permite el paso de lo que es el calcio y aparte se sintetiza el ácido dipicolínico o DPA. ¿Ok? La membrana citoplasmática altera sus sistemas de transporte para permitir la entrada de este calcio. Pero esta bacteria tiene la información genética para sintetizar el ácido dipicolínico. Entonces, cuando ingresa el calcio y se sintetiza el ácido dipicolínico, ambas moléculas se unen y forman el dipicolinato de calcio. Este dipicolinato de calcio se va a encontrar en el citoplasma del núcleo y a la bacteria le va a servir para resistir altas temperaturas. Este dipicolinato de calcio principalmente va a proteger al cromosoma bacteriano que se encuentra ahí en el interior. Entonces, de ahí, de que esta estructura soporte temperaturas de hasta 100 grados centígrados. ¿Sí? La espora bacteriana sobrevive a grados centígrados. Ya por arriba de 120 se comienzan a destruir. Entonces, este ácido dipicolínico junto con el calcio que deja entrar, que es el que está hablando ahí en el video, y que les dice que conforme entra calcio, sale agua, porque esto se empieza a deshidratar. El agua ahorita no le sirve a esta estructura. Va a tener este dipicolinato de calcio en el núcleo para proteger principalmente la información genética a lo que es un cambio físico, que son altas temperaturas. ¿Ok? Entonces, insisto, aquí en el núcleo vamos a tener 3 de las estructuras que son vitales para la bacteria. Aquí no se habla de que guarda una inclusión intracitoplasmática o que a lo mejor guarda un pedacito de una fimbria, no. Porque para sintetizar una fimbria, un flagelo, la información la tiene en su cromosoma. Ya cuando esté en su fase vegetativa, ahora sí lo va a sintetizar. Pero por lo pronto, para sobrevivir, no lo necesita. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profesor. Sí. La siguiente capa es la pared. ¿Sí? Su nombre lo indica. Está constituida de peptidoglicano y es la que le va a dar origen a la pared celular de la célula vegetativa. Recordemos que la pared, este peptidoglicano, va a tener la función de protección osmótica. Entonces va a proteger a lo que es el núcleo. Estas dos partes de la espora son las que al final van a salir. Cuando se dé la germinación, son las que se liberan y van a hacer que la célula aumente de tamaño. Las demás que vamos a ver van a ser capas que se van a romper. Ya les sirvieron de protección. Esta capa, que es la pared, es la que va a dar origen a la pared celular de esa célula vegetativa. Algo que se me había olvidado comentarles. Clostridium, Bacillus y Paenibacillus son bacterias gram positivas. Por sus sellez, por decirlo de una forma, en lo que es su pared celular, es que llevan a cabo este proceso de esporulación. Hasta el momento, no se han detectado bacterias gram negativas que esporulen, al menos las de interés veterinario. ¿Ok? Bueno, entonces esta pared, repito, va a ser peptidoglicano. La única diferencia es que no va a tener el mismo grosor del peptidoglicano de la bacteria que le dio origen. No va a tener el mismo grosor. A lo mejor pueden ser 2 o 3 capas, pero su función sigue siendo la misma. La siguiente
capa es la corteza o el córtex que se veía ahí en el video, ¿sí? Esta corteza o córtex, como vimos en la formación de la espora, va a estar limitada o su estructura más externa va a ser la segunda membrana citoplasmática. Les había comentado y se vio en el video. Una vez que ya se formó la preespora, que muchos así le llaman, la membrana citoplasmática de la bacteria que le da origen la va a volver a cubrir y le va a dar una doble membrana. Esta segunda membrana es la que va a limitar a esta corteza o córtex, ¿sí? Y esa membrana es la que va a detectar las señales químicas de que el ambiente es favorable para que inicie la germinación. Ahora, ¿qué se va a depositar en esta corteza o córtex? Bueno, está encima de la pared, hay peptidoglicano. Pero en esta corteza vamos a ver peptidoglicano que tiene un menor porcentaje de enlaces entre los tetrapéptidos de puentes interpeptídicos. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, para que en el momento de que hay un ambiente favorable, esto se rompa de forma sencilla. Pero aparte, en esta corteza, principalmente en este péptido glicano o glucano, en este se va a depositar una lactama, principalmente en el murámico, en el NAM. Bueno, que lo pongo mejor con letras, se va a ver más bonito. Ok. Esta lactama, repito, se está en el NAM. Se denomina lactama del murámico. Este ácido murámico es el que pertenece a este peptidoglicano que tiene menores puentes interpeptídicos. ¿Para qué le va a servir esta lactama? Bueno, esta lactama va a tener una resistencia contra lo que es la lisosima. La lisosima mencionábamos que rompía la unión entre NAG. Bueno, si llegara a producirse o estar esta espora en un ambiente donde exista alta concentración de enzima, pues a lo mejor lo que podría romper sería este peptidoglicano, que podemos decir este peptidoglicano no tiene importancia para la futura bacteria. ¿Sí? Este se puede destruir, pero va a servir de protección para lo que es la pared, que ese sí es el peptidoglicano tal cual, con todos sus puentes interpeptídicos, de la bacteria que se va a formar posteriormente. Entonces, en esta corteza o córtex podemos decir que le va a conferir una resistencia a enzimas, una resistencia enzimática, principalmente a lo que es la lisosima, ¿ok? Por encima de esta corteza o córtex, vamos a encontrar a la cubierta o cubiertas, ¿sí? Hay quien se los maneja en singular, hay quien se los da en plural. Esta cubierta va a tener una proteína denominada así, una proteína tipo queratina. ¿Qué característica tiene la queratina, por ejemplo, de nuestras uñas? ¿Es rígida? Es rígida, ¿qué más? ¿Pudiera llegar a ser un poco flexible? O sea, rígida, flexible. Ok, mencionamos que puede ser algo flexible, pero ¿qué más? Transparente. Transparente, ¿qué más? ¿Que crece constantemente? No, bueno, en el caso de este tipo de proteína no. En el caso de la queratina, lo que la caracteriza es que es una estructura rígida e impermeable. Quiere decir que no deja pasar cualquier tipo de sustancia.
Entonces, por encima de la corteza se va a depositar este tipo de proteínas, ¿sí? ¿Por qué son impermeables? Bueno, pues porque está constituida de una gran cantidad de puentes disulfuro. Lo anota aquí. SS quiere decir que es un puente disulfuro. ¿Ok? Esto también le confiere a dicha estructura ser insoluble. Quiere decir que muchas sus químicas no la pueden destruir. ¿Qué tan fácil es degradar? Voy a poner, por ejemplo, una uña, una pezuña. Si es una estructura, en el caso, por ejemplo, de las pezuñas, o si ustedes ven las garras de los perros, por ejemplo, porque las de los gatos están más delgaditas. Si ustedes ven sus garras, son estructuras muy gruesas. No es tan sencillo deshacerlas. Bueno, en el caso de esta cubierta, repito, tiene una proteína muy semejante a la queratina, por eso se llama tipo queratina, que le va a conferir a esta espora que no pueda ser destruida por cualquier sustancia química, ni cualquier sustancia tóxica la puede atravesar. Esa impermeabilidad no es únicamente para líquidos, también podría ser para gases. Entonces, aquí dentro de lo que ya veremos más adelante en el tema de esterilización, dentro de los métodos físicos, dentro de los métodos químicos, aquí es someter a esta estructura a un estímulo constante. En el caso del autoclave, del horno pastel, ustedes les hablaron del calor, el calor que se mantiene en una misma temperatura durante un tiempo determinado. Eso sí origina que rompamos esta estructura. Pero si yo, por ejemplo, quiero desinfectar una mesa donde a lo mejor pueden esporas bacterianas, yo la quiero desinfectar. Pues yo sé que no voy a eliminar las esporas, porque esa sustancia química que estoy aplicando, el tiempo normalmente es muy corto, entonces no es suficiente para poder atravesar esta cubierta. Si utilizo un esterilizante químico, el problema con los esterilizantes químicos es que son cancerígenos, por ejemplo, y hay algunos que requieren que se utilice un equipo en especial para poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces, esta cubierta le va a proteger contra sustancias químicas, contra sustancias tóxicas, por esta característica de la proteína. No va a dejar pasar cualquier sustancia. Les decía que la mayor parte de las bacterias, cuando forman su espora, llegan nada más hasta la cubierta. Hay algunas bacterias que pueden llegar a sintetizar exosporio. Este exosporio puede variar en cuanto al tipo de composición. Puede tener tanto proteínas como polisacáridos como lípidos. En mayor o menor concentración unos que otros. Aquí sí ya depende mucho del género o incluso de la especie bacteriana. Este exosporio, si la espora lo posee, le va a conferir una resistencia a enzimas proteolíticas. Entonces, estamos viendo que estas tres últimas capas, que serían tesa, cubierta y exosporio, le van a conferir a lo que es la espora bacteriana una resistencia a una gran cantidad de agentes externos. Agentes que pueden llegar a matar a la bacteria. ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo está estructurado cada una de estas capas? ¿Para qué le van a ayudar a la espora bacteriana? Sí, doctora. Sí. ¿Ninguna duda hasta ahorita? No, hasta ahorita no, doctora. Bueno, ya ahorita les voy a dar su receso. Ya desde la semana lo pidieron y no se me olvidan, entonces ahorita se los voy a dar. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, bueno, está una imagen de lo que sería el centro, el núcleo, rodeado por membrana citoplasmática interna.
tenemos aquí en negro lo que sería la pared, la que va a dar origen a la pared. Por encima de la pared, lo que estaría en blanco es la corteza, rodeada por la segunda membrana, y aquí estarían las cubiertas, ¿sí? Y esto que está más clarito, pues podría ser el exosporio. Entonces, si se fijan aquí, esta imagen es de una endospora. Todo lo que está alrededor, esto, es el cuerpo de la bacteria que le dio origen. Entonces, aquí se alcanza a ver lo que sería el núcleo, todo esto que está aquí adentro, aquí les marca el DNA, los ribosomas que llega a guardar, luego la pared celular, ¿sí? La corteza, la cubierta, y en esta sí existe un exosporio, ¿sí? No todas las bacterias, repito, van a sintetizar el exosporio, ¿ok? Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Tengo 11:27, entonces al 20, para las 12 nos reintegramos para continuar con este tema, para que se estiren, vayan al baño, vayan a comer